Últimamente dicen que acá en Madrid ha habido muchas marchas en referencia de la protesta. ¿Es seguro Madrid? España. Son ciudades grandes en las cuales no es tan barato todo. Bueno, vamos a comenzar a responder algunas que creo que esto lo vamos a comenzar a hacer en los países que vamos a ir, principalmente desde el punto de vista como turista. Eso sí es importante. No es lo mismo que quizás usted estar viviendo acá en la capital, en Madrid, en donde sea, y va a tener una perspectiva diferente con el tema de alquileres y más. Acá no vamos a tocar nada de eso. Vamos simplemente a hacer el proceso de hacer la forma de turismo. ¿Es seguro Madrid? Seguro, bastante seguro, muy seguro diría yo. Por ejemplo, en todo el tiempo que estuvimos acá, cada lugar en el que estuvimos, especialmente en el tema del turismo, muchísima policía. Es más, en este parque donde estamos en este momento, que cierra creo que como a las 12, mucho turismo hay. ¿Ves qué turismo digo? Mucha policía. Cada 5 minutos pasa la policía y pues se echa, como decimos nosotros, un ojo a ver qué ha pasado. En todos los puntos turísticos también hay muchísima policía. Entonces, en este caso, por el tema de la seguridad, bien, 10 de 10. Quizás puede que sea por el tema del turismo, pero no se sabe si así siempre sea. Es económico hacer turismo dependiendo del punto de vista. Recuerde que las ciudades grandes, por ejemplo lo que es Francia, Italia, todo esto, España, son ciudades grandes en las cuales no es tan barato todo. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, dependiendo, porque si usted quiere comer algo económico, lo puede hacer sin problema. Pero si usted se quiere dar sus gustos, hay comida bastante cara. Por ejemplo, lo que probamos nosotros haciendo el video de lo de la comida, vale un poco costoso porque es comida típica de España y de Madrid. Entonces, por esto hay lugares en los cuales son especialistas en vender esta comida. Pero usted realmente no necesita degustar, o bueno, si usted no quiere, digamos, como degustar la comida típica, puede comprar en un supermercado, comprar comida rápida y le va a salir muchísimo más económico. Entonces sí, para todos los gustos hay. Fácil moverse por Madrid, sí, principalmente porque todos los cronogramas que hicimos, los hicimos fue con días, en diferentes días y diferentes puntos turísticos que estuvieran acá cerca. Entonces realmente no tuvimos que pagar el tema del transporte para podernos mover. Que si hay transporte, sí, que si hay facilidad para moverse, también. Que si es caro el metro, no sé, pero creo que estaba como costando 4 euros, igual en los días que estuvimos acá nunca los utilizamos, entonces, porque todo lo hacíamos caminando, realmente trayectos hay de 10, 15 minutos como máximo entre destinos, entonces no hay de qué de preocuparse con eso, lo pueden hacer ustedes sin problema. ¿Cuál fue la primera impresión? El orden. La primera impresión de Madrid, el orden, el aseo de la ciudad, la tranquilidad ya después cuando se terminan las jornadas laborales. Por ejemplo, en este parque que es como el pulmón de Madrid, muchísima gente acá haciendo deporte después de las 5 o 6 de la tarde. Bien, la gente sale a caminar, entonces ahí no hay como ningún inconveniente, mucha tranquilidad, eso sí. ¿Qué más? Bueno, los precios de las entradas sí son bastante costosos. Quiere hacer turismo y entrar a lugares históricos, tiene que bajarse de platica. ¿De cuánto? Aproximadamente entre 15 a 25 euros más o menos. ¿Qué más? Lo que me llamó la atención de la arquitectura de Madrid puede ser los edificios, muchísimos edificios clásicos. En toda la zona del perímetro acá de Madrid, a las afueras, también hay mucha arquitectura, estuve investigando, hay mucha arquitectura neoclásica, barroca, bonita. Si a usted le gusta tomar fotografías, tendrá que venir a Madrid a tomar fotografías.
porque realmente si a usted le gusta la arquitectura, acá va a aprender muchísimo. También he visto que es que en Barcelona, hay que ir a Barcelona a mirar a ver qué tal es la cosa. Gastronomía madrileña, ¿qué tal? Me gustó, sí, fue interesante. En el tema de la tortilla de patatas fue la que más me gustó. El cocido no lo pudimos probar, ya les conté en el video anterior, porque hay algunos días específicos en los cuales los hacen y los crean. Entonces, ¿qué fue la que menos me gustó? Esas patatas bravas que realmente pues están picantes, pero no porque estuvieran mal, sino porque estaban picantes y yo picante no como. Entonces precisamente por eso, pero si usted come mucho picante no le va a hacer ningún efecto y le va a gustar. Pero la comida madrileña, interesante. También investigué un poco acerca de lo de las tapas, me comentaron qué son lo de las tapas y demás. Cosas buenas que ningún país como que lo hace, creo que ningún país. Que usted simplemente toma algo y automáticamente le dan algo como de comer o de picar, no es mucho, es un poquito, pero así usted puede pasar el trago como se dice. Pues nada, amiguita. Un besito. ¿Cuál me gustó más? Este parque donde estamos, el Parque del Retiro, grandísimo, inmenso. En el video también expliqué el tema de las dimensiones y las hectáreas, mucha cosa para hacer acá. Este fue como el que más me gustó, me llamó muchísimo la atención. Uy, espero que estoy. Bueno, yo creo que ahora sí. Me llamó muchísimo la atención, me gustó este. Si usted lo quiere recorrer, tiene que gastar buen tiempito para ello. Tiene que gastar un tiempito para que pueda venir a conocerlo, pegarse la pasadita y mirar acá qué tal es. Pero este fue como el que más me gustó. Hay muchísimos más, pero como a mí me gusta más la naturaleza, a las afueras de Madrid hay bastantes cosas, pero como el tiempo apremia, no podemos entonces visitarlo todo. El ambiente en las calles de Madrid, en las plazas, ¿cómo se describe el ambiente? Tranquilidad, eso sí. O sea, no tranquilidad en el tema de la seguridad, sino tranquilidad en la vida. Cuando ya después de las 5 todo es mucho más tranquilo, pero en jornada laboral, así sea entre semana, turismo, agitado, temas turísticos, agitado, filas por todo lado. Si usted quiere entrar a un lugar, tiene que reservar, como nos pasó en el palacio principal, Palacio Real, nos pasó. Ya estaban agotadas las entradas con días de anticipación y la única entrada que había disponible estaba costando alrededor de como de 30, 35 euros, entonces estaba caro reservar con tiempo, pero el ambiente bien, tranquilo. Actividades para visitar por primera vez, todas las que usted quiera gratuitas. Este parque principal, importante de visitar. Las plazas principales también, los palacios. Haga primero un tour gratis, porque así usted se da cuenta de qué puntos son los que le pueden llamar la atención antes de gastar su dinero en las entradas. Planificar con tiempo, más o menos por ahí con 2 semanas antes, para que pueda comprar todo y ya pueda venir acá con las entradas, aunque no le garantizo de que va a entrar directamente, sino que le va a tocar que esperar, porque para entrar también hay fila. La interacción con ellos, buena. Estuvo buena más que todo con el tema de las personas que trabajan en el tema de los restaurantes, de la comida, muy buena, estuvo interesante, muy amables todos, aunque sí es verdad que había mucha cultura latina, hispanohablante, en los más había mucha cultura hispanohablante aquí en el país, la mayoría de ellos no eran españoles.
pero en este caso muy buena gente todos, nos pusimos a hablar, hablamos un rato, la interacción con las personas aquí en Madrid muy buena y esperamos de que obviamente todo siga así. Y bueno, esta fue experiencia personal. En este caso, quizás cuando usted venga se va a sentir lo mismo, acogido por todas las personas y también por los propios madrileños. ¿Algún momento donde nos hubiera sorprendido? Sí, en este caso veníamos con otra mentalidad de qué era la ciudad, a pesar de que la capital, y nos llevamos una buena experiencia. Lo que sí es que en este caso las marchas, últimamente dicen que acá en Madrid ha habido muchas marchas en referencia de la protesta de manera interna por el tema de la educación, como los servicios, algo con el tema de la salud también. Por ejemplo, lo que vimos también en la Plaza Mayor, la gente quejándose allí por el tema del sonido y del ruido. De resto, todo estuvo ok, ningún problema. Me gusta, yo creo que voy a comenzar a hacer este tipo de videos. ¿Por qué? Porque esto de pronto puede servir como un resumen de todo lo que hicimos, para que usted simplemente, si no quiere ver todos los videos, que la idea es que los vea, vea este pequeño resumen y se dé cuenta de manera en la perspectiva de nosotros como turistas cuando llegamos a una ciudad y efectivamente pues hacemos turismo, cómo nos sentimos, si es seguro o no, si es económico o no. Entonces es un resumen de todo lo que hicimos a lo largo de esta semana. Esperamos de que les haya gustado este video. Este sí fue más informativo, más informativo que los otros. Les haya gustado, que se hayan informado un poquito. En este caso, tener en cuenta desde la perspectiva, recordar que es algo personal y no de todos. Así que bueno, no siendo más, pibos para todos. Chao, chao.